El Instituto Politécnico Nacional y la Escuela Superior de Cómputo presenta la ciencia de datos. El equipo está conformado por Cruz Trejo Diana Luz, Fuentes Arroyo Kevin Jesús, Juárez Sánchez Pablo Darío, Ramos García Luis Gerardo, Reyes Cruz Jorge Jürgen y Vázquez Herrera Rodrigo. A lo largo del video hablaremos de los siguientes aspectos: ¿qué es la ciencia de datos? ¿Qué hace un científico de datos? ¿Dónde se aplica la ciencia de datos? ¿Cuáles son las tendencias en la ciencia de datos? Y por último, ¿por qué es importante la ciencia de datos? La ciencia de datos es una carrera que ha evolucionado, cambiado y crecido exponencialmente a lo largo de los últimos años. Hoy en día se aplica para un sinfín de propósitos. Empresas, instituciones y organizaciones aplican la ciencia de datos para tener una mayor eficiencia. Gracias a la industria 4.0 y a las crecientes tecnologías de la información y la comunicación, la ciencia de datos se ha posicionado como el futuro de la tecnología. Las nuevas tendencias, el Big Data, la inteligencia artificial, las redes sociales y las TIC han hecho que compañías u organizaciones tengan una gran demanda en el uso y aplicación de la ciencia de datos. Si bien la ciencia de datos es relativamente nueva a comparación de otras carreras relacionadas a la tecnología, el análisis de datos siempre ha tenido lugar en cualquier esfera de la sociedad. A continuación explicaremos más a detalle en qué consiste la ciencia de datos y todas sus aplicaciones. Para empezar, ¿qué es la ciencia de datos? La ciencia de datos es un campo interdisciplinario que combina aprendizaje automatizado, estadística, análisis avanzado y programación. Es una forma de extracción de conocimientos ocultos y saca el máximo provecho de los datos en beneficio para la industria 4.0. El uso de datos es fundamental en esta disciplina. Los datos son la mínima unidad semántica y se corresponden con elementos primarios de información, los cuales son agrupados o clasificados de una determinada manera para generar la información. A la información se le denomina como el conjunto de datos ya procesados y ordenados para su comprensión, que aportan nuevos conocimientos a un individuo o sistema. Las organizaciones dedicadas al marketing, finanzas, recursos humanos y muchos otros campos necesitan que se sepan manejar grandes cantidades de datos y herramientas de análisis. Todo este análisis orienta a la toma de decisiones. Y a todo esto, ¿qué hace un científico de datos? Es una persona formada en ciencias matemáticas y computacionales, con experiencia en diversas áreas de negocios, capaz de identificar qué algoritmos y parámetros de análisis son los adecuados, según la información con la que se cuente, siendo el enlace entre una estrategia, métodos científicos, su interpretación y aplicación para lograr ciertos objetivos de una empresa. Sus actividades de manera específica y directa son: generar alternativas de solución a las problemáticas en el manejo de datos e información de los sectores productivos, públicos y privados, utilizando modelos analíticos, herramientas computacionales y matemáticas. Seleccionar, adaptar y utilizar dichas herramientas para la recolección, extracción, almacenamiento, integración y manejo de distintos tipos de datos masivos e información conducentes a la resolución del problema. Identificar las características de los datos para determinar y establecer criterios y métricas para la correcta evaluación de la calidad de los datos en el contexto del problema. Modelar la información y los datos con base en estrategias de preprocesamiento y representación de datos. Traducir el modelo a toma de decisiones o acciones. Y por último, una mejora continua de todo el proceso. Como ya vimos anteriormente, la ciencia de datos procesa y analiza los datos que fueron previamente recolectados, por lo que la ciencia de datos tiene aplicación en cualquier sector que genere los suficientes datos. Con esto podemos inferir que tiene aplicación en una variedad muy amplia de sectores, donde en los últimos años su aplicación ha ido en aumento y cada vez influye en más ámbitos. A continuación veremos los sectores donde mayor influencia tiene. En el sector salud, la ciencia de datos puede utilizarse para muchas cosas, como predicción de enfermedades, tratamientos clínicos personalizados más precisos, análisis de la eficacia de un fármaco o tratamiento, reducción de errores médicos, control de epidemias, entre otros. En el marketing, la ciencia de datos se aplica para que cada usuario tenga anuncios personalizados y muy acertados según sus gustos.
En el sector empresarial se usa para predecir los comportamientos futuros de los usuarios a fin de tomar mejores decisiones y reducir el riesgo. También se usa para revelar patrones y tendencias, donde se puede anticipar a las necesidades del usuario. En el sector financiero se utiliza para la detección de fraudes y para acreditar o no los préstamos bancarios. En el transporte se utiliza para generar las rutas ideales entre dos puntos o más, donde se recorre el trayecto en el menor tiempo posible. Eso beneficia a todo tipo de transporte, como los terrestres, aéreos, férreos y marítimos, donde les da una mejor logística y por ende un ahorro de tiempo y dinero. Otras áreas donde la ciencia de datos tiene mucha aplicación es en energía, ciberseguridad, agricultura, producción, bioinformática, seguros, automatización, ciencias sociales, entre otros. Les voy a hablar ahora yo acerca de algunas de las tendencias que hay en la ciencia de datos. La primera es la inteligencia artificial autónoma. La aplicación más común y conocida son los carros autónomos. Esto se logra gracias a que los algoritmos son capaces de reconocer obstáculos y tomar decisiones. La segunda son los GANs. Estos son redes generadoras adversarias. A dos algoritmos opuestos los ponen a competir para que uno mejore al otro. El tercero es el Edge Computing. Empezamos diciendo que el envío de grandes cantidades de datos es muy ineficiente, causa problemas con el ancho de banda, latencia y es muy costoso. Esto pretende mejorar este problema procesando antes los datos. Como lo mencionaron antes, la ciencia de datos es la conjunción de tres cosas: matemáticas, programación y dominio del negocio. Pero, ¿por qué estos tres campos hacen que la ciencia de datos esté cobrando relevancia en los últimos años? Pues bien, te mencioné un caso que marcó un antes y un después en la forma de ver nuestros datos en la red: el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica en Estados Unidos. Cambridge Analytica fue una empresa tecnológica privada, la cual reunió datos personales de 50 millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento. El objetivo era hacer ganar a Donald Trump en las elecciones del año 2016, utilizando la ciencia de datos como herramienta. Con toda la información que recabaron, hicieron una estrategia en la cual, dependiendo de la forma de ser de cada usuario, le llegaba contenido de su interés, mostrando a Donald Trump como el mejor y un desprecio hacia los demás. De esta manera, empezaron una red manipulable y tóxica. Al final, se logró el objetivo y Donald Trump fue presidente. El escándalo tuvo consecuencias legales, desconfianza de los usuarios e incluso económicos, ya que cayó la red social. Pero, ¿cuál fue lo sorprendente aquí? Que la ciencia de datos ayudó a postular a alguien como presidente de un país. Así que, como verás, los datos son muy importantes y dependiendo en dónde se apliquen podrás hacer con ellos una maravilla. Por ejemplo, la ciencia de datos está ayudando a las personas a vivir más tiempo y tener más vidas saludables, está produciendo mejores alimentos usando menos recursos, está mejorando el tiempo, el dinero, combustible, entre otras muchas cosas. Así que recuerda, cada dato tiene su ciencia. Como pudimos ver a lo largo del video, la ciencia de datos es tan amplia que se puede aplicar prácticamente en cualquier esfera o sector de la sociedad actual. Es impresionante la utilidad de la ciencia de datos para obtener una mayor productividad y eficiencia. Ya sea una compañía multinacional, un sector privado, sectores de salud, financieros, de transporte, de agricultura o incluso sectores de educación, la ciencia de datos servirá como una útil herramienta para ser más eficientes y optimizar la calidad de cualquier servicio. Los datos siempre han existido, han cambiado, han evolucionado, pero sobre todo han crecido de manera exponencial, así como la tecnología. Por lo tanto, los datos y la tecnología van de la mano. Entonces, la ciencia de datos es, y será, un pilar fundamental para el desarrollo de la tecnología. Por último, la ciencia de datos nos ayuda a comprender, analizar y aplicar los datos para convertirlos en información útil, por lo que debemos de utilizar estas herramientas que nos ofrece la ciencia de datos con mayor responsabilidad.